que colabora, a la gente que opina con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura. Le agradezco a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migrantes, quien también habla sin pelos en la lengua sobre las noticias más importantes, que se enlace con nosotros todas las mañanas de martes aquí en Sin Censura. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Anda en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Vicente? Pues acá ya con el solecito que está saliendo, así que lista para la acción. Oiga, pues muchos desde la mafia del poder, como dice Andrés Manuel López Obrador, han dicho que López Obrador es un peligro para México por sus discursos populistas, porque va a llevar a México a ser como Venezuela, el Venezuela de Hugo Chávez en unos años, ahora el Venezuela de Maduro. Pero ¿qué me dice de esto de que vamos a acabar con las carencias sociales en 6 años de José Antonio Meade y que los niños y las niñas no van a nacer ya en pobreza extrema si él llega a ser presidente? ¿Eso no es populismo? Bueno, no solo es populismo, Vicente, sino que es un discurso tardío y fuera de momento, porque justamente tú lo decías y me parece muy correcto. Meade fue secretario, o sea, no fue un funcionario menor, fue secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores, que implica un nivel de influencia hacia el gobierno en 2 sexenios. Entonces estás hablando de una figura que ha tenido la oportunidad de hacer mucho y no se ha visto en eso, en exactamente de este tema que tú mencionas. México ha invertido millones de pesos en el tema de combate a la pobreza extrema, porque es un tema, un lastre para nuestro país. Somos la 14ª economía más rica del planeta, con 50 millones de personas en pobreza, o sea, es una cosa absurda. Pero ¿qué quiere decir esto? Que justamente todos los programas de combate a la pobreza en 20 años no han servido para la función que estaban puestos y por tanto hay que repensar todo ese modelo. Entonces lo que ahora dicen, como para atacar a uno o al otro, digamos, vamos a ponerlo así como en un escenario electoral, pues se cae por su propio peso, porque todo ese discurso que se usó en su momento para espantar, bueno, más espantados no podemos estar quienes vivimos acá por la inseguridad, pero el otro punto es que ya suena a un discurso, pues ya la verdad es que nos da flojera. Fíjate, estábamos platicando ahora por acá, cuando empiezan a esta campaña negra, que empiezan a decirle, y vas a oír a mí mucho, habla, y que López dijo, digo, todos sabemos que se refiere a López Obrador, pero esta cosa de tratar de descalificarlo desde quitarle una parte del apellido, pues la verdad ya lo hicieron en otras campañas, ya da flojera, ya no tiene el mismo efecto, y justamente se les regresa porque tenemos memoria, porque ahora hay redes, porque ahora hay medios como el tuyo y de muchos otros que la verdad celebramos, todos estos grupos ahora muy combativos en México, y ese es otro mensaje que yo también quiero incluir, una sociedad civil mexicana que también, gente joven, gente no tan joven, que está alzando la voz y dando elementos desde perspectivas muy técnicas. Lo que tú comentabas con lo de las tarjetas es bien interesante porque en otro periodo, en otra época, pues nos hubieran dicho, simplemente te lo digo, en el temblor de los 85, yo recuerdo, yo en ese momento era una persona joven, pero recuerdo muy bien que decían, había la leyenda urbana, ¿no?, que se habían quedado con casas de campaña, con que se habían mandado cosas de otros países y pues se las habían dejado ahí en el aeropuerto. Siempre se dijo de eso, Vicente, pero hoy sabemos con pelos y señales que sí hay abuso incluso contra los damnificados, y eso es no tener ninguna abuela. Entonces, realmente esta función que ahora tiene la sociedad civil, esta gente que técnicamente responde y dice, a ver, ¿cómo que no le quieren dar su dinero a los de Chihuahua? Pero ¿cómo por qué? Y muy técnicos, ¿no? El discursazo técnico desde Hacienda, no, es que como se cerró y empiezan a caer en su propio discurso porque también hay gente que técnicamente les dice, a ver, no, en el artículo tal, versículo no sé qué, dice que la ley permitiría. Entonces, estás hablando ya de un nivel de experiencia, también desde la sociedad civil, en el combate a la corrupción, por ejemplo, que ya no se combate con discursitos tan baratos como esto que me estás contando, ¿no? Pero, doctora, pues ¿cuál combate a la corrupción? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, en esto de la clonación de las tarjetas desde Bansefi, del propio gobierno que dirige el que absolvió a Enrique Peña Nieto? Siendo sinceros, siendo justos con la historia, pues no podemos aspirar los mexicanos a que ahora se investigue al que exoneró en su momento al propio presidente de cualquier conflicto de interés cuando fue secretario de la Función Pública. ¡Qué cochinero! Y la verdad, yo no quiero pecar
del encabronado de a pie que a veces tira dardos y a ver si dónde cae uno. Pero sí, el gobierno de Peña Nieto yo creo que pasará a la historia como uno de los gobiernos pues poco transparente, no sé si el más cochino, pero la verdad estas cosas son deplorables, lamentables. Sí, Vicente, pero aquí hay una diferencia y es que tienes toda la razón de que en este gobierno no se va a fincar, o no parece que se va a fincar ningún cargo, pero mira, realmente lo que pasa, y por eso hay tanto temor de que haya un cambio en términos de quién gobierne, y sobre todo si hubiera un compromiso de quien esté apostando por llegar a la presidencia, que hay varios no apuntados, en un verdadero seguimiento a casos que son muy claros. Mira, hoy en primera plana acá en México aparece uno que fue tema, los 15,000 millones de pesos que se gastaron para televisiones que se dieron al inicio del sexenio de Peña Nieto. Y hoy están lo que muestran es que se venden en el mercado libre aquí, ¿no? Empresas las venden porque realmente acabó siendo un negocio de particulares. A ver. Entonces, sí, eso es la primera, la portada de Reforma, que vende una empresa teles regaladas. O sea, ya es el colmo. No, que esas teles que dieron al principio del sexenio, que porque iba a haber el cambio analógico y toda esta cosa, pero en un afán populista, eso es populismo, el uso de este dinero público, tuyo y mío, para pues no sé, darse crédito de presidencia de que ponía al día a la gente que no pudiera comprar esas televisiones. Eso ocurrió al principio del sexenio y fue muy comentado y fue muy discutido y fueron 15,000 millones de pesos. Y ahí pónganlo en dólares para que ustedes vayan entendiendo, porque estamos hablando de un dineral. Hoy, a los 4 o 5 años de ese hecho, la nota por eso es tan escandalosa, y tú tienes razón, a lo mejor no va a pasar nada hoy, pero este año podrían pasar cosas si llega alguien distinto al poder, y por eso están tan preocupados, porque sí tienen todos cola que les pisen, y no estamos hablando de un nivel, digamos, esto de que cualquiera comete un acto de corrupción, no, ellos son desde el poder los que ejercen, los que tapan, y los que además continúan una ruta, digamos, que te decía yo con el señor Meade, estaba en Hacienda, luego en Relaciones Exteriores, y exactamente son los lugares donde sabemos claramente que se cometieron el famoso tema del que hemos hablado hasta el cansancio nosotros, los 1,000 millones de pesos que le dieron a Josefina. Bueno, son lugares que ya se va viendo y se empieza a notar cómo hubo una estrategia claramente para llegar al momento en que estamos. Pero como ya lo podemos ver con tanta claridad, también se puede dar un seguimiento en términos de lo que se espera que se va a combatir sin ninguna, digamos, sin ninguna atadura en un gobierno que se comprometa con ese tema. Todos dicen que se van a comprometer, pero sí creo que también hay quien podría tener credibilidad en ese tema y quienes pues está muy difícil que les creamos, ¿no? Y por eso es también importante seguir esa iniciativa de ley en el Senado que propusieron algunos senadores de poder fincarle responsabilidades, llevar a juicio a un presidente en funciones o a un presidente hasta ciertos años después de haber dejado el mando. Bueno, eso ocurre para no irnos lejos, ¿no? Porque siempre, bueno, eso ocurre en países así casi perfectos. No, ocurre aquí en Guatemala, en nuestro país vecino, que es mucho más humilde que lo que ocurre en nuestro país, y sin embargo están dando también muestras de que se pueden cambiar las cosas. En otros países de América Latina se ha combatido, ya abandonaron, ya, mira, parece que se hizo un silencio con el tema del caso Odebrecht. O sea, ese es un tema que ha movido las entrañas de la corrupción en toda América Latina, y aquí parece que ya como que aquí es la nota y pasamos a la que sigue, pero creo yo que en este momento ya no tan fácil, nada más le googleas y vuelve a salir y vuelve a salir. Yo creo que ese poder que hoy se tiene con el tema de no solo las redes, hoy tú y yo nos estamos comunicando a una distancia increíble, pero estamos en la misma tónica, y ese es el punto que también nos emparenta. Por eso ese es el punto, yo creo que de inflexión. Hay una apuesta, me pareció muy interesante escuchar, en la mañana entrevistaban a la nueva encargada de la campaña de López Obrador, la señora Cloutier, que es también muy interesante, cómo se empiezan a unir voces muy alternativas que no militaban en la misma perspectiva y que hoy se unen, porque queremos un cambio en el sentido de que, te digo, más allá de los candidatos, bueno, yo creo que están mostrando que unen a muchos de cada grupo, porque queremos que se muevan estas cosas. Y entonces ella decía,
una de las cosas importantes es que se tiene que combatir y dar seguimiento a agendas que se abrieron. No se pueden cerrar así nada más, porque bueno, pues ya pasamos a la nota que sigue, que creo que ha sido la forma en callar la memoria. Y no, la memoria está ahí, y yo creo que podemos, empezar a hacer el recuento desde hace 20 años, o si le mueves más para atrás, ¿no? Oiga, doctora, para cerrar con un tema que seguramente nos interesa y mucho a los que estamos en el tema migrante, ¿qué falta de conocimientos o manejo del tema migrante de los, en general, ¿no? De los políticos mexicanos, pero sobre todo ahora de los que andan en campaña? Vino a Chicago Armando Ríos Peter, y no es la primera vez que viene. Ya van varias veces que viene. Ahora estuvo con Eunice Rendón de Agenda Migrante, quien no sé quién le dijo que era experta en temas de migración, pero bueno, la entrevistan en todos los medios como si fuera la más capacitada y enterada del tema. Y me dio mucha tristeza que los líderes en Chicago sigan dispuestos a ir a estos eventos para tomarse la fotografía. No me va a creer, pero imagínese usted, después de tantas veces que ha venido Armando Ríos Peter, después de todos estos años de lo que hemos hablado del tema migrante, uno de los temas que se abordaron es ¿cuántos somos? Si 12, si 15, si 20, si 40 millones. Hágame usted el favor, tanto para el liderazgo hispano acá en Estados Unidos como para las propias personalidades, personajes, en este caso un aspirante a la presidencia de México, venir a debatir sobre cuántos somos, pues me parece muy triste. No, déjalo triste. Mira, yo no quiero usar tus propias palabras para no caer. Échele. No, pero es que da mucho coraje, porque justamente tú lo dices. Mira, oí la entrevista que le hiciste a Ríos Peter la semana pasada. Se me hizo súper interesante y le das al clavo, porque hay todo un discurso en el cual, mis queridos paisanos, no me hable de querido, hábleme de derechos, porque ese es el discurso con el que se maneja desde México. Fíjate, toda la campaña para que voten los mexicanos que viven en el extranjero, por tu memoria, por tus hijos que dejaste, por tu país, y nunca mencionan la palabra para influir, para incidir, para ser parte del sistema. ¿Por qué? Porque justamente le quieren bajar el tono a la parte de los derechos, a la parte política. Y Ríos Peter hace mucho eso. Lo oí en la entrevista que le diste, yo no me voy a ir más para atrás, más para allá, simplemente lo oí en la entrevista y dije, bueno, este señor justamente sigue en este discurso de ir a placearse, a ir a hablar de su libro, ir a hablar de un proyecto que acá no pega, acá no es muy claro. Yo no tengo los datos para decir que no va a llegar a la boleta, algunos lo mencionan, lo está padrinando Jorge Castañeda. Entonces ahí, es parte también del grupo, porque Jorge también apadrina a Eunice Rendón, son parte de este grupito que se ha metido muy de manera interesante en Televisa. Habría que seguirles la pista, cómo se han ido moviendo, porque es verdad que el nivel de visibilidad que de repente empezaron a tener llama mucho la atención, porque efectivamente nosotros no ubicábamos a la doctora Rendón hasta hace un año, que empezó a hablar mucho en los medios. Y bueno, eso es otro tema, pero sería interesante. Confirmo que estoy en lo cierto con lo que le estoy diciendo. Yo me fui de la reunión, yo les agarré mis cositas y dije, ¿sabes qué? Qué hueva, qué pérdida de tiempo. Yo puedo estar comiéndome un sándwich en mi casa y viendo la tele, que estar en esto que me genera mucho coraje y mucha preocupación también del liderazgo hispano. Pero si Eunice Rendón fuera tan capacitada, hubiera dicho, a ver, señores, no son ni 15 ni 20, son 40 o lo que sea. Pero pues se queda viendo ahí como, ¿de qué están hablando? No, o sea, es verdaderamente lamentable. Pero mira, eso que tú dices es peccata minuta, como decimos. Es que es irrelevante frente al discurso, donde, te digo, ahí el punto es, ¿cuál es la intención de ir de placearse? Incluso te lo diría en un tono más crítico. ¿Cuál es el recurso con el que financian esas visitas? Ya vámonos al tema de la corrupción, Vicente, porque ese es el punto donde ya no queda claro, no de ellos, de cualquiera que está, no solamente de ellos, quiero decir, sino de todo aquel que está en una lógica de placearse y buscar, tú decías, con el liderazgo local, y que claramente pues también tiene sus intenciones y que claramente juega
pero que al final no se conecta. Yo oía la entrevista espléndida que les hiciste a estas chicas líderes Dreamers, Eli Cervantes, que es una picudaza, la queremos muchísimo por acá en Chilangolandia, porque realmente lo que han hecho es empezar a entender también lo que las hace fuertes, y es conocer también el país de origen, entenderlo en términos no de conocer de folclore, sino entenderlo en el sentido de qué es ese país. ¿Por qué es difícil pensar en volver? Y ahí el cuestionamiento se vuelve mucho más crítico y más político cuando tú dices, bueno, pues porque si lo que hablan desde México es temas de corrupción, de inseguridad, pues eso es políticamente mucho más, un elemento más fuerte para poder entender el temor o la zozobra que causa el tema de la deportación, que solamente los argumentos de que, bueno, pues se han vivido en Estados Unidos, se han crecido en Estados Unidos, sino también poner el otro lado del ingrediente que se llama política en el país de origen y la situación que se vive por acá, sobre todo en zonas pues que están muy lastimadas, ¿no? Claro. Que no necesariamente es en todas partes, y también hay que ser claros en esto. Entonces, este liderazgo que se junta también pues con como que a veces es como para también salir en la foto, ¿no, Vicente? Pues sí, es lo que le digo. Se ponen para la foto con el libro de Ríos Peter y yo me quedo pensando, cabrón, ¿y qué pregunta le vas a hacer? ¿Cuándo le vamos a exigir a los políticos un plan concreto? Yo en algún momento le preguntaba a Ríos Peter, oye, Ríos Peter, pues ¿cuántos viajes más, cabrón? ¿Cuándo vas a...? No, pues es que cuando esté en la boleta yo voy a presentar... mira, qué cabrón, pues, o sea, perdón, doctora, pero, en fin. No. Doctora. Oye, pero nada más una última cosa, dime, ¿y a qué fue? Aparte de que presentar el libro, ¿a cuál era la intención según la presentación que hizo? Pues a lo mismo, a reunirse con las comunidades migrantes, a escuchar a la comunidad migrante, como si no hubiera ya sido suficiente con Agenda Migrante, que en algún momento hasta dirigió como moderador Joaquín López Dóriga en Phoenix, Arizona, y Carlos Pug de Milenio acá en Chicago, como si no fuera suficiente con los viajes de Operación Monarca, pues siguen en este discursito de vamos a escucharlos, y la realidad, debo de ser sincero, lo que menos se hace en esos lugares, en esos espacios, es escuchar. Vienen a hablar, vienen a verborrear, vienen a ya sabe qué. No, pero yo te lo digo, Vicente, y sí es importante, de veras créanmelo, quieren ser visibles en este país como fuerza, como influencia, incluso como esta, digamos, como lo somos cada uno, como esta ecuación, hay que participar, y por eso sí, de verdad, no es choro, yo no lo digo desde la perspectiva que trae el INE. Ha sido una lucha por lograr el derecho político de los mexicanos que radican en el extranjero, y de verdad tienen poco tiempo ya para registrarse y poco tiempo para darse, ya sé que es un enrollazo, pero hay que hacerlo incluso como un acto de rebeldía, como un acto de marcar presencia fuerte. Voten por quien quieran. Digo, yo sí diría que piensen también el voto, no a lo güey, ¿no? Pero creo que vale la pena, porque este tipo de experiencias que me estás contando con Ríos Peter, donde ahí el punto es tratar de, digamos, de estar presente, porque también él se está proyectando hacia, digamos, a lo mejor, pues no va a ganar, pero hacia lo que sigue, en términos de ser el nuevo Josefina Vázquez Mota, ¿no? Ahora que le digan que él es el que sustituye a la política que más ha acercado y ha querido, dicen, ¿no? a los migrantes. Sí. Entonces, hay que verlo por esa parte de la trayectoria, y por qué lugar le quieren dar a ese tema en términos de uso político, ¿no? Al tema de la representación de los mexicanos fuera del país. Voy a ponerle la cereza a ese pastel que nos acaba de dejar del voto de los mexicanos desde el exterior. Paisano, paisana, si estás en Estados Unidos, tienes hasta el 31 de enero para ir a tu consulado y solicitar la credencial para votar con fotografía. Y cuando te llegue, no creas que ya quedó completo el proceso. No. Necesitas inscribirte en la página del INE, www.ine.mx, y ahí hacer tu registro para que te puedan aprobar que tú votes en el 1 de julio. Y creo que le ha dado al clavo la doctora Leticia Calderón Chelius. Hagámoslo como un acto de rebeldía, un acto contra lo que ustedes quieran, la mafia del poder, más de lo mismo, el PRI, el PAN, lo que ustedes quieran, el sistema de político que no nos toma en cuenta, que no nos da nuestros derechos, pero hagámoslo como un acto de rebeldía. ¿Toma mucho? ¿Es rolloso? Sí.
primero hay que ir a los consulados a conseguir nuestra credencial para votar con fotografía. De hecho, pueden ir a un consulado como el de Chicago por las tardes, sin necesidad de cita, tramitar su credencial para votar con fotografía, pero también tienen que hacer el registro en la página oficial de internet del INE en México para que les den el aval, les den la luz verde y puedan participar el 1 de julio en la jornada electoral. Doctora, para cerrar, le pregunto, nada más por no dejar, para que quede claro cómo también el tema migrante muchas veces está ausente de los medios de comunicación, de casualidad. En Televisa, Azteca, Imagen, en Radio Fórmula, en MBS, en Milenio, Excelsior, El Universal, Reforma. ¿Se enteró del caso de este señor Jorge García? ¿Le suena Jorge García? Sí. Bueno, sí, a usted le suena porque sabe de estos temas, pero ¿vio el caso de Jorge García en los medios? Los medios de allá, fíjate que lo vi porque estuve monitoreando medios en Estados Unidos. Pero acá, no, tienes toda la razón, no salió y eso en un tragedión, digo, es una experiencia que ha, por lo que veo, sembrado a la gente en términos emocionales, en términos de lo que significa romper una trayectoria de vida, ¿no? Es que estamos hablando de este señor Jorge García, un inmigrante mexicano que fue deportado después de estar viviendo 30 años en Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Nadie en México se enteró? ¿Le vale madre a los medios de comunicación o le vale madre al ciudadano mexicano? O explíquenme, por favor, cómo esta tragedia humana no es noticia en nuestro país. Yo así lo dejo, Leticia. Sí, pues mira, te lo pongo así. Yo vi las imágenes de él siendo deportado desde Estados Unidos, pero yo justo lo platicaba ayer en mi casa, y a ver dónde están las imágenes de él llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. A ver, ¿dónde están esas imágenes? Porque eso nos mostraría, digamos, la cara humana de esta historia, que la conocemos muy bien a través de, por ejemplo, otros Dreamers en Acción aquí en México, algunos grupos que han trabajado muy de cerca con este tema, pero que al final de cuentas no lo logramos ver desde México. Y nada más te lo agrego, Vicente, cuando estaba en Relaciones Exteriores, fue de la gente que promovió estos paseos de placearse a los Dreamers, traerlos acá, darles una vuelta, pero nunca resolvió algo en términos de avanzar esa agenda y hacerles por lo menos más fácil la vida al regresar a México, ¿me entiendes? Entonces ahí yo te diría, sí tiene una responsabilidad, incluso en el tema del retorno migratorio, un señor que fue secretario de Relaciones Exteriores durante varios años. Muy bien. Entonces, vamos politizando las historias de vida, vamos politizando también esto que tú ves muy claramente desde allá, que tiene un correlato. Fíjate, ese señor, 30 años en Estados Unidos, porque ¿cómo no va a importar votar? Si él tuviera una credencial para votar ahorita, por lo menos dirían, hasta para joder, ¿no? Ándele. Y pues, eso es a lo mejor deja una experiencia importante. Nadie puede decir que no va a volver a su país de origen. Es parte de, nadie podemos decir que no vamos a estar en otro lugar en algún momento de la vida. Definitivamente. Doctora, le mando un abrazote y me da un placer, un gusto charlar con usted. Se platica sabroso y bueno, pues quedemos pendientes para el próximo martes. Bueno, pues nos hablamos el próximo martes y un abrazo muy fraterno hasta allá. Claro que sí, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en estos temas migrantes.